Hoy hablaremos de un tema tan fascinante. Hoy tus oídos tienen que escuchar esto. ¿Por cuánto tiempo vivirás dormido? Escapándote de la realidad. El tiempo sigue transcurriendo, avanzando, y hoy tienes propósitos que tú mismo te has puesto, planes. Cuando se va a la escuela, no llegas con ese plan. El maestro te pone el plan, te pone el plan de trabajo, te lleva, te enseña. ¿Cuántas veces llevamos esta escuela dirigiéndonos a nosotros mismos? Dirigiendo qué es lo mejor para vosotros, para el futuro. Hacemos planes de qué es lo mejor y qué me favorece. Planeamos un futuro y no digo que esté mal, que hagas planes. A lo que me refiero es que diriges tu plan solo y lo haces cuidadosamente para que nada falle. Te digo porque hacía lo mismo. Vivía planeando todo desde que me levantaba hasta que me dormía. Trataba de seguir un orden en todo y los días se repetían. Se repetía todo lo que hacía. Y si algo no salía bien o algo cambiaba, ya no era un día perfecto. Hasta que me di cuenta que nada era perfecto. Mi rutina era una rutina de esclavitud, una rutina planeada ordenadamente. Cuando me di cuenta que la perfección no era perfección, era un ciclo sin fin, un ciclo repetitivo. Los años iban pasando, iban transcurriendo, y todo era como una misma foto, una foto que no cambiaba, seguía igual. Hasta que llegó un día que cambió todo. Lo que yo creía, lo que pensaba, esa perfección, eso que pensaba que era bueno para mí, para mi futuro, todo lo había modificado a mi gusto, a mi deseo, a mi manera. Y si algo no salía bien, ¿qué pasaba? Venía la frustración. ¿Y cómo resolver esto? ¿Sabes por qué a veces hacemos todo esto? Hasta que el plan falla, lo que pensamos que era bueno se desploma, se desborona en cualquier momento. Era tan sencillo, por una reprogramación. Nos reprogramamos conscientemente desde que nacemos y muchos siguen reprogramados hasta que mueren a este plano. Pero este no es mi caso. Lo que se desboronó un día era mi despertar, mi avance, mi comienzo. Dejé de caminar con los ojos cerrados, vendados. Al principio fue difícil. Pensé que todo estaba en mi contra, que Dios me estaba castigando. ¿Cuántas veces pensamos eso? Te pregunto. Fue duro, doloroso, pero tenía que pasar para poder ver lo que verdaderamente era valioso, lo que verdaderamente importaba. Ver que no caminaba sola, que había alguien supremo, mucho mayor, alguien que dirigía esto meticulosamente, creado para un propósito bello y eterno. Lo que hoy crees que es doloroso en tu vida, donde crees que todo se está desboronando, sin darte cuenta, es tu comienzo, tu despertar. Y no es que las personas se alejaran de ti, simplemente no era tu camino. Era un camino mal dirigido por ti. Llegaste a la escuela pensando, esto era lo mejor. ¿Y qué crees? Todo empezó a cambiar. Hay personas que se fueron de tu vida, emprendimientos que no funcionaron. No era mala suerte, es que eso no era tu destino. Había algo mucho mayor. El maestro ha estado ahí para darte la clase. Un maestro bondadoso, generoso, que no pensó en sí mismo, sino pensó en ti y en mí. Cuando el maestro vino, Jesús pudo haber levantado imperios, reinos, hacer planes, propósitos para él. Pero él no vino por sí mismo, vino por ti, por mí. Vino a reconocer el poder del Padre que habitaba en él. ¿Cuántas veces declaramos que es lo mejor para nuestras vidas? No damos testimonio de la gloria que habita en cada uno de vosotros. Al contrario, dejamos que se apague ese fuego en nosotros, caminando muertos sin todavía morir a esta carne, muertos en vida. Si Él vino a dar testimonio del Padre, entonces, ¿qué testimonio daremos nosotros? Te pregunto. No te daré la respuesta. Te dejo pensando en esto. ¿Qué testimonio estamos dando el día de hoy, tú y yo? No te sientas incómodo, no pasa nada.
Hoy no te traigo un mensaje motivacional, sino la cruda realidad que a veces pasamos. Él vino a dar testimonio de la gloria o vino a dar testimonio de sí mismo. ¿No te has dado cuenta? El tiempo está corriendo. Donde planeaste estar hace tiempo, ¿es lo que esperabas? Es que esperamos de nosotros mismos, mas no esperamos el plan de Dios. No logro entender si tenemos una fecha de caducidad. ¿Por qué caminamos terrenalmente? ¿Por qué caminamos sabiendo que venceremos en un tiempo a este plano? ¿Y por qué no caminamos siendo vencedores a través de Jesús? Es lo que te decía, hay una reprogramación. Aunque sepas tu recorrido en este plano, en esta tierra, que no es largo ni eterno, sigues caminando igual, pensando de la misma manera. Ahora te voy a dar una clave de todo esto y quiero que prestes bien atención. Dios es luz, ¿verdad? Vamos a tocar un tema a profundidad, excavado. El minero, cuando entra a la mina, ¿saca el oro así de rápido? Hay un proceso que es excavar a profundidad. Hoy este valioso tema se va a sacar de la mina, poniéndonos los lentes de mi Espíritu Santo, con su guía y su amor. Ahora sí, presta bastante atención. Dios es luz, en Él no hay oscuridad, ¿verdad? Pero ¿qué crees? En tu interior, en tu inconsciente, hay una parte que está en la oscuridad. Vamos más despacio. La oscuridad es faltante de luz. Entonces, si la oscuridad no existe, ¿por qué hay miedos, temores en ti? ¿A cuánto les ha pasado tener miedo a la oscuridad? Al futuro, al rechazo, al miedo, a perder a alguien. Miedos. Entonces, si la oscuridad no existe, ni el miedo ni el dolor, recuerda, la oscuridad no existe. Es simplemente faltante de luz. La oscuridad no tiene energía, es un vacío. Te enseñaron a tener miedos, a la oscuridad, a lo que pasará mañana o en un futuro. Te enseñaron o adquiriste miedos donde eso ni siquiera existía. Escucha bien esto. Cuando era pequeña, una prima me dijo, cierra la puerta de ese mueble, porque de ahí salen fantasmas. Si la dejas abierta. Yo recuerdo decir, eso no puede pasar. Dejé pasar simplemente el tiempo. Y recuerdo haber dicho, eso no es verdad, es una mentira. Después de un tiempo, cerraba las puertas de los muebles inconscientemente, aunque yo dijera que era mentira. Inconscientemente las cerraba antes de irme a dormir. Te pregunto, ¿qué es lo que pasó ahí? Si yo no creía en eso, que no era verdad, ¿pero qué crees? Mi inconsciente sí lo creyó. Mi conciencia no lo creía. Era absurdo, pero mi inconsciente lo creyó. Empezó a vivir en esa creencia. ¿Qué pasó en mí? Empezó a ver oscuridad. Te acabo de decir, la oscuridad no existe. ¿Sabes qué es eso? Creencias limitantes. Lamentablemente, religiosidad. ¿Sabes por qué tu hijo tiene limitantes? Le estás enseñando a vivir en la oscuridad, en algo que ni siquiera existe. Donde tenía que estar la luz, se llenó de creencias limitantes. Hoy te voy a decir algo demasiado importante. El mal sí existe, pero también existe el mal que tú estás creando en ti. Ay, ay, ay. Vamos despacio. Estás creando oscuridad que no existe, ni siquiera existe. Estás creando limitantes, miedos. Te fuiste a la escuela a enseñarte a ti mismo. No estás yendo a la escuela a ser instruido. Quisiste ser maestro de ti mismo y te olvidaste del maestro, el dador de la luz, donde no hay ni siquiera oscuridad. Entonces, si la oscuridad ni siquiera existe, jamás existió. Escucha esto. Un día dormida, me dijo el Maestro, el Rey de Reyes, mi amado Jesús, yo llego en la oscuridad. Esa palabra fue hace más de 2 años. Llego en la oscuridad. Pero tú estás llevando una batalla a diario con la oscuridad. Tu lucha es con la oscuridad, con el miedo, con el dolor,
con la tristeza. Pero si eso no existe, entonces ¿cuál es tu lucha? Tu lucha es una lucha interna, contigo mismo. A ver, vamos más despacio y nos vamos a la palabra para que puedas entender esto y esto verdaderamente se ponga intenso. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Aquí nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Pero quiero detenerme tantito aquí. En otros videos he explicado cuál es el ojo. Y no se refiere al ojo terrenal, sino a tu ojo espiritual. Y la palabra no nos dice ojos, sino nos dice un ojo. ¿Sabes? Cuando los mineros entran a lo profundo de las minas y para encontrar oro, tienen que ponerse una lámpara en su frente para poder ver en la oscuridad. Me dirás, pero ahí dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ya también lo explicamos, lo hablamos. Recuerda que interiormente también tienes un cuerpo, un hombre interior. Nos dice 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Escuchaste bien? Tu hombre, tu cuerpo interior, es el que se llena de luz. ¿Y sabes cuál es el hombre? Tu cuerpo interior, tu mente. Ahí es donde habita. Dice la palabra, renovar el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde se renueva? Como dice en Corintios, se renueva de día en día. O sea que tu hombre, tu cuerpo interior camina, se mueve. Santo Dios, tu espíritu habita. ¿Dónde? En tu consciente, en tu mente. ¿Por qué dice renovar de día en día? Porque se puede llenar ¿de qué? De oscuridad. Y como te dije, la oscuridad es el faltante de luz. ¿Estás llenando tu cuerpo interior de oscuridad? En vez de luz, ahí los reflejos de los miedos, inseguridades, preocupaciones, ansiedad, tristeza o dolor. Y como te dije, la oscuridad es faltante de luz. O sea que la oscuridad no existe. Entonces tampoco existen tus miedos, tus preocupaciones. Es la batalla que se tiene que vivir a diario. Cuando decides ser tu maestro de ti mismo y tú te enseñas a ti, estás recorriendo esta escuela simplemente solo. Sí, una escuela. ¿Y dónde se desarrolla la confianza? ¿Dónde se desarrolla el amor? ¿Dónde se desarrolla la autoestima, el carácter, la autoridad? En la escuela, a donde dejaste ir desde un principio. En tus fuerzas no va a ocurrir nada, porque solamente estás cargando con ese dolor. En lo que tú puedes solucionar o lograr. Ahí viene el dolor, como te dije, el miedo, basado en algo que ni siquiera existe. Dice la palabra que Dios es luz, que Dios es resplandor, que en Él no hay ninguna variación ni oscuridad. En 1 de Juan 1:5 nos dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Bueno, si en Dios no hay oscuridad, no hay tinieblas, como dice este versículo, pero en el ser humano sí, entonces Dios no entiende el dolor, no sabe qué es el miedo. Dice que no hay oscuridad en Él. Él no conoce la angustia, Él no conoce la tristeza. Es inocencia, puro y santo. ¿Has visto cuando nacen los bebés? Nacen siendo puros, nacen siendo santos, nobles. No hay miedos, no existe el miedo para ellos. Se avientan en todas partes. Ellos viven en paz. La oscuridad es falta de paz. La oscuridad es falta de amor. La oscuridad es falta de paciencia. La oscuridad es faltante de sabiduría, de una conciencia que perdió su pureza, su inocencia. Cuando dices, ¿por qué Dios permite el dolor, la tristeza, el hambre, las guerras? ¿Cómo le preguntas a Dios? ¿Por qué permite eso? Si en Él no hay dolor, Él no conoce el miedo,
No hay oscuridad en él. Es como si te acercaras a un bebé, a un recién nacido, y le preguntaras, oyes, ¿por qué permite los miedos? ¿Por qué hay dolor? El bebé solo te va a mirar e ignorar. Lo mismo pasa con el poderoso Santo Dios, Hashem. No entiende tu dolor, porque en él no está habiendo oscuridad, no está habiendo dolor. Pero como entonces me quito este dolor, ¿cómo cambio el sufrimiento por felicidad? ¿Cómo cambio la angustia por paz? ¿Cómo cambio la ira con paciencia? Volvemos a lo mismo, tu escuela, la oscuridad que decidiste caminar, te abrazó y decidiste quedarte ahí, sumido en la angustia, en el dolor. Dios tuvo que mandar a su Hijo porque Dios no entiende de escasez, no entiende de miedos. Él solo ve que a diario sus hijos se matan entre sí, se calumnian. En su mente crean el miedo, la ira, el rencor. Por eso renovar el espíritu de vuestra mente, renovar tu conciencia a diario, te quitará de limitaciones. Necesitas dejar entrar la luz, y la luz vino a través de Jesús. Por eso tuvo que venir a la tierra, para poder entender el dolor, el miedo, la culpa. En Él nunca hubo oscuridad. Él vino a enseñarte que todos están creando sus propios miedos, sus propias inseguridades, su dolor. Él vino a cambiar tu mentalidad, vino a perdonar los pecados. ¿Y dónde sale el pecado? De la mente, una mente aislada de su Creador. Tu única solución es volver a la escuela, al Maestro, al que te enseña a través de su amor, a través de su Espíritu Santo. Él disipa toda oscuridad, porque Él es luz. Dice la palabra, abrir puertas vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Abrir, ¿qué nos dice? A abrir tu mente. Una cosa es ser oscuridad y otra caminar en la oscuridad. Cuando caminas confiado en Dios, en que todo mejorará en tu vida, caminas siendo la luz, porque a través de Jesús somos luz. Por eso dice la palabra, mayor es el que habita en mí que el que vive en el mundo. Mayor es la luz que la oscuridad en ti. Así que no existen los temores, los miedos, la culpa no existe porque tú veniste a caminar en la oscuridad. Así que no existen los temores, los miedos, la culpa, no existen. Tú decidiste caminar en la oscuridad y no que la oscuridad sea parte de ti. Es totalmente diferente caminar en la oscuridad y vivir en la oscuridad. El quien camina confiado en Jesús, deja que su luz viva dentro de ti. Búscalo no por una necesidad, búscalo sabiendo que su luz llena tu necesidad. Bendiciones.